Hola, estimados amigos, qué gusto saludarlos. En esta ocasión quiero platicar con ustedes de los problemas que estamos teniendo con el formato de planeación por propósito formativo que nos mandó el gobierno del Estado de México y una propuesta nueva que salió de mi escuela, que es una especie de unión entre este formato de planeación y el formato de planeación que ya veníamos trabajando desde el semestre pasado. Espero les parezca interesante y gracias por quedarse a ver el video. Bueno, pues nada más recordarles que aquí andamos en redes sociales para cualquier cosa que necesiten platicar, alguna propuesta de aprendizaje que ustedes hayan desarrollado, alguna de las otras propuestas que tenemos en el canal que ustedes crean que se deba mejorar o hacer alguna modificación. Bueno, pues en esta ocasión quiero comentarles con respecto a este formato de planeación. Este formato de planeación que nos enviaron por parte del gobierno del Estado de México tiene muchos problemas y tuvo muchos problemas para el llenado. Ya se trató de hacer el llenado, pero la persona que nos mandó el formato le dejó abierto el enlace para que las personas, cualquier persona que tuviera el vínculo, pudiera editarlo. Entonces empezó a tener un problema el formato, se empezó a mover y a la hora de que lo descargan para que nosotros podamos trabajar en nuestra escuela, empieza a tener tremendos problemas en cuanto a la idea original de la persona que lo creó. Entonces quiero comentarles algunas cosas. Bueno, aquí está el formato. La persona que lo empezó a llenar, que lo estaba llenando en línea, no fue nada más esta persona que es de la asignatura que se llama Lengua y Comunicación, sino que también estaba en el mismo momento que lo estaban llenando, había más de 81 personas llenándolo. Estaba vinculado a un Drive que se conoce como Aula Mexiquense, que pertenece a Microsoft, y de ahí 81 personas estaban haciendo las modificaciones. Entonces, así más o menos se trató de bajar el archivo y esto fue lo que yo pude recuperar. Entonces aquí aparece el archivo tradicional que dice nombre de la escuela, ¿sí? Tiene esta parte del encabezado, nombre de la asignatura, semestre, la meta de aprendizaje que ya la habían cargado en algún compañero, el propósito formativo y los contenidos formativos, que eso está fácil de que lo podamos sacar de los nuevos planes de las asignaturas que se están creando para la nueva escuela mexicana a partir de este 2025 que empiezan el lunes 1 de septiembre. Pero aquí se establecen estas celdas en donde dice actividades de aprendizaje, actividad 1, actividad 2, y luego viene objetivos de aprendizaje, objetivo de la actividad didáctica 1, objetivo de la actividad didáctica NP, que bueno, ya sabemos que NP significa número progresivo. Por lo que estamos interpretando nosotros, la persona que desarrolló este formato, aquí nos pide que pongamos las actividades que van a estar enfocadas para alcanzar este propósito formativo y estos contenidos formativos. Entonces aquí vamos a suponer que algún compañero establece que son 3 o 2 actividades para poder desarrollar este propósito. Y tendríamos que redactar los objetivos para cada una de esas actividades. En la tabla de abajo tendríamos nosotros que desarrollar cada una de las actividades con el inicio, el desarrollo y el cierre. Eso yo lo estoy interpretando así y lo que he platicado con algunos compañeros. Entonces, si el maestro quiere abarcar para este propósito formativo 2 actividades, en la tabla de abajo debería de tener la actividad número 1 y la actividad número 2. Por lo que nosotros vimos en este formato, aquí se tenía que poner el inicio, el desarrollo y el cierre para esta actividad y poner el nombre de la actividad, que debería de ser igual al nombre de la actividad que tenemos aquí arriba. Bueno, eso es lo que estábamos nosotros interpretando. Aquí vendrían los instrumentos de evaluación. Todos sabemos que puede ser la lista de cotejo, que puede ser una escala estimativa, que puede ser una rúbrica, etc. Aquí están los recursos didácticos. Aquí están los responsables. Me imagino que en este formato siguen pidiendo que los desarrollemos por separado, lo que son las actividades de enseñanza y las actividades de aprendizaje, como lo ponen aquí
quién es el responsable, la persona responsable de realizar esa actividad. Pero lo que nos llama mucho la atención es que se haya puesto escenario aquí, esta palabra de escenario. Varios de nosotros entendemos la palabra escenario como escenario didáctico. Entonces, que tiene que ver con una situación, ya sea utilizando la metodología de aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, algo que nosotros podamos trabajar en esa columna. Pero los ejemplos que están poniendo en esta columna están hablando del espacio físico, del escenario que es un espacio físico. Y aquí están poniendo aula y están poniendo laboratorio de ciencias. Y le están colocando aquí la duración general de cuántos minutos va a durar esta actividad número 1. Y lo mismo tendríamos que hacer para la actividad número 2 o la número 3, dependiendo de las actividades que hayamos nosotros propuesto para este propósito formativo. Esa es la interpretación que nosotros le estamos dando a este formato. Y la verdad empezó a generar muchos conflictos porque había 81 personas, como se los digo, modificando este formato y pues era confuso entenderlo porque estaba en tiempo real, se estaba modificando y bueno, se trató de bajar para que ya no tuviera modificaciones y había gente que en esta actividad estaba colocando lo relacionado al PEC. Entonces había gente que mencionaba que estas actividades se iban a vincular con el PEC y el PAEC, y así lo estaban teniendo, el PEC y el PAEC, y así estaban organizando su información y sus actividades con respecto a esto. Entonces, todavía no se está entendiendo cómo se relaciona el propósito formativo, los contenidos formativos, con el programa del PEC y del PAEC. Que eso, bueno, todavía estamos muy confusos con toda esa situación. A raíz de esto, en la escuela deciden modificar el formato y empezar con un formato que es una combinación del formato que ya llevábamos del semestre pasado, el que empezó siendo en Excel y que luego se modificó hacia Word, porque muchos compañeros no podían trabajarlo en Excel, y la verdad en Excel era muy fácil porque ya estaba precargado, ya no teníamos que capturar muchas cosas. Entonces lo que nosotros hicimos, bueno, en la escuela fue proponer un nuevo formato. Esta no es mi idea, es de unas compañeras que lo desarrollaron ahí en la escuela y que se parece mucho al que estuvimos trabajando. Entonces ya no eran los formatos separados, porque todavía en la escuela recibimos nosotros una carpeta en donde venían los formatos separados y nos pedían que desarrolláramos un formato de planeación semestral y un formato de planeación por propósito formativo. Y así los tenemos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí aparece gestión de archivos de texto por progresión, que era la materia que va a llevar progresiones, y gestión de archivos de texto semestral. Cuando nosotros trabajábamos en el formato de Excel, pues ya venían juntos. Pero aquí en el formato de Word, pues vienen separados. Entonces, eso se complica. En la escuela las compañeras decidieron modificar el formato y establecer un solo formato para poderlo trabajar. Nosotros pensamos que este formato es idóneo porque aquí ya se vincula los propósitos formativos, la planeación semestral, la planeación por propósitos, pero además ya podemos ver cómo se vincula el PEC y el PAEC para poder trabajarlo nosotros al interior de nuestra institución. Ya saben que es el programa Aula Escuela Comunidad y el proyecto Escuela Comunidad, que ahí es importante hacer la diferenciación. Entonces, en este formato que ellas proponen, hicimos ya el llenado. A mí me toca trabajar una nueva asignatura que se llama Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología 1, Invitación a la Ciencia, Naturaleza de la Materia. Hicimos lo que se pone en la planeación semestral, pusimos el contexto interno, el contexto externo, el diagnóstico del grupo,
Y aquí es donde estamos proponiendo que debe de entrar esto del proyecto, de los proyectos escolares, como por ejemplo el proyecto Aula Escuela, no, el proyecto Escuela Comunidad, que en la institución se va a llamar así, hacia una vida sana, promoción de hábitos alimenticios en el aula, la escuela y la comunidad. Eso es en primer año. En segundo año se van a trabajar las drogas y en tercer año se van a trabajar las emociones, que tiene que ver con el examen de ingreso a la universidad. Bueno, pues aquí estoy explicando cómo se relaciona esta nueva asignatura de invitación a la ciencia, cómo se relaciona con el proyecto de los hábitos alimenticios, y de ahí empezamos nosotros a desarrollar la planeación semestral, que es el propósito formativo por hacer la secuencia didáctica. Y aquí hice la dosificación de qué mes a qué mes trabajar los propósitos. En mi caso son 8 propósitos formativos y así los fui dosificando, dependiendo del número de horas y dependiendo de los contenidos que se van a abordar. En este mismo formato, en la parte de abajo, colocaron la planeación por propósito formativo y así los empecé a llenar. Entonces aquí viene las fechas, viene cuántas horas voy a trabajar con ese propósito, la meta educativa que viene ahí del propósito. Aquí viene el propósito número 1 y los contenidos formativos. De ahí empecé a diseñar mis actividades del propósito. Entonces nosotros en ciencias, yo utilizo mucho una metodología que se llama de las 5E, que ya en algunos otros videos, si los quieren ver en la parte de aquí arriba, ahí están. Entonces aquí ya puse yo mis actividades. Entonces para el propósito formativo desarrollé 5 actividades. Y aquí vienen ya las actividades de enseñanza, aprendizaje, actividad de enganchar, aquí vienen las actividades explicadas. Luego viene explorar, explicar. Acá abajo viene elaborar, ¿sí? Para que se pueda llegar al final, que es la de evaluar. Y con eso nosotros podamos tener ya las actividades separadas por propósito formativo. Entonces, en este propósito yo desarrollé 5 actividades, más o menos en 12 horas de trabajo para llegar a esos contenidos formativos: concepto de ciencia, relatos, método científico y medición. Aquí coloqué instrumentos de evaluación, puse otra vez lo que es diagnóstica y heteroevaluación y al final los recursos didácticos, así para cada una de estas actividades. Y así lo fui desarrollando poco a poco. Entonces ahí fue el primer propósito. Luego repetí la tabla y puse el segundo propósito. Aquí se ve, comprende los fenómenos. Aquí están los contenidos formativos. Aquí estoy igual utilizando la metodología de las 5E, de indagación, que así se llama. Igual las actividades que coloco y así fui repitiendo la tabla hasta que llegué al propósito número 8, ya en el mes de enero, con las actividades que yo estoy proponiendo aquí. Igualmente son las actividades utilizando la metodología de la 5E y revisando plataformas digitales, simuladores y ese tipo de actividades que me ayudan a mí para trabajar en ciencias. Eso es básicamente lo que hicimos en este formato. Y es el formato que a nosotros en nuestra escuela nos pareció que es mucho más entendible al formato que nos habían mandado del Estado de México para trabajar en educación media superior. Entonces aquí están las diferencias. Nosotros tenemos instrumento, tenemos recursos, tenemos quién es el responsable, pero no entendimos a qué se refería con escenario. Si era el escenario didáctico o si era un espacio físico. Y tampoco se podía visualizar en este formato cómo se puede relacionar este formato de propósito formativo con la transversalidad de los proyectos conocidos como el PEC, Escuela Comunidad, y el PAEC, que es el Aula Escuela Comunidad.
y por eso nosotros decidimos que era mejor trabajar con este formato. Yo quiero agradecer a las compañeras responsables de diseñar este formato. Ellas se dieron a la tarea de acomodarlo, de diseñarlo y de hacer una amalgama entre los formatos nuevos con los propósitos formativos y lo que ya teníamos de las planeaciones por progresiones, y nos quedó así el formato. Me parece que es mucho más entendible a lo que nos mandaron de allá del sector de Bachillerato General del Estado de México. Bueno, pues yo aquí les dejo, no se les olvide que ahí andamos en redes sociales para que nos localicen, nos manden algún mensaje, nos comenten si es que les pareció este formato entendible, más acorde a lo que ustedes están planeando, si les ayuda a visualizar lo de la planeación por propósito formativo, y si lo pueden vincular con el programa o la escuela comunidad y con el escuela comunidad. Yo les agradezco siempre que me sigan, que me dejen algún comentario, y ojalá les ayude a mejorar sus habilidades. Hasta la próxima.